vuelo va completamente lleno y a mí me tocó en un asiento de en medio. Viajar en avión en una primera etapa después de la cuarentena y en plena contingencia sanitaria. Yo soy Mariel de Viaje y si esta es la primera vez que tú ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Esta es mi crónica. Hoy es 11 de junio del 2020, son las 5:44 de la mañana. Vamos al aeropuerto de la Ciudad de México para hacer un vuelo Ciudad de México-Cancún. Como viajera, he de decir que no me siento todavía preparada. En México estamos en un momento muy álgido de contagios del COVID-19. Como periodista de viajes me siento preparada para ya subirme a un avión y documentar esto. Tengo las ganas, el deseo, siento la responsabilidad de documentar qué va a suceder ahora que nos subamos a un avión y cuál es la nueva realidad en esta primera etapa después de la cuarentena y en tiempos del coronavirus. Estoy sorprendida, hay mucha más gente de la que me imaginaba. Yo pensé por dos factores que no habría tanta gente. El primero es que estamos en plena contingencia y el segundo es que mi vuelo es uno de los primeros del día, son las 6 de la mañana y me sorprende porque en la bahía de estacionamiento donde llegan los carros hay bastante afluencia de carros y también de personas. Estamos a punto de entrar para ver cuál es todo el proceso que se debe de seguir y qué es lo que está sucediendo allá adentro. Nos vamos. Las aerolíneas están haciendo muchísimo hincapié en que la gente haga su web check-in, que es justamente lo que yo hice. Sacar mi pase de abordar digital para ya no tener acercamiento ni con las máquinas ni con el personal de los módulos. Pero, lo debo decir, Aeroméxico sí tiene esta ventaja. Ustedes pueden sacar, si no hicieron su web check-in, su pase de abordar en estas máquinas. Algo que veo es que no hay una distancia entre una máquina y otra, debería de haber un poquito más de distancia. Y por otro lado, este sería un buen lugar para que hubiera una estación de gel antibacterial para que la gente ya una vez que llegara, le pusiera gelecito, tocara la máquina y después se volviera a poner gel. Entonces, eso no lo veo. Vamos a pasar. Estamos en los mostradores de Aeroméxico, en la sala L2, en donde la gente viene a documentar su equipaje. Y aquí hay varias cosas y varios comentarios que tengo al respecto. Por un lado, Aeroméxico ha sacado sus lineamientos de lo que tiene que seguir para procurar la salud de la gente. Sus empleados deben de traer caretas y cubrebocas. Todos sus empleados traen cubrebocas y caretas. Algo que me llama la atención, los módulos. Ellos comentaban que un módulo sí debe de estar ocupado y el otro no, para guardar esta distancia social. No sé, supongo que por la cantidad de vuelos que tienen, pues no es así. Resulta que todos los módulos están ocupados, no hay un módulo sí y otro no. También comentaban que en cada módulo iba a haber gel antibacterial. No veo gel antibacterial y creo que eso es algo muy sencillo de poner para que la gente que se acerca al módulo pueda ponerse gel, aunque ya de por sí ellos traigan su gel antibacterial, que esto es muy, muy importante. Y también deben de haber marcas en el piso para que la gente recuerde que debe de guardar la distancia social cuando está en filas. ¿Qué sucede? Que solamente en un pequeño fragmento de las filas, casi al llegar, están estas marcas, estas líneas, pero no en toda la fila. Yo me formé y cuando estaba en una zona en donde sí estaban las marcas en el piso, la gente trataba de respetarlas. Pero me hice un poquito más para atrás en donde ya no había marcas y la gente sí se me pegaba mucho. Aeroméxico tuvo una caída del 92% en el transporte de pasajeros, la peor en su historia. En el primer trimestre del año perdió más de 2,000 millones de pesos. La aerolínea ha hecho diversos vuelos sanitarios, realizando viajes desde China a México con insumos médicos.
La pandemia puso en jaque la atención a pasajeros. En marzo, Aeroméxico recibió más de 16,000 llamadas por cambios en sus itinerarios y a pesar de no cobrar penalización por cambio de vuelo, los ajustes de tarifa han alcanzado el 300% de los costos originales. La aerolínea más grande de México enfrenta hoy uno de los mayores retos: operar con los más altos estándares de calidad. Este es el cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros que te entregan, a mí me lo acaban de dar, y lo puedes también llenar de manera digital. Aquí te preguntan varias cosas para saber si eres una persona que tiene síntomas o ha presentado síntomas en los últimos días. Te cuestionan si tienes temperatura, tos, malestar en general, dolores de cabeza. Me comentan que me lo van a pedir en el filtro de seguridad. Les recomiendo que lo llenen en línea y lo traigan en su teléfono. Generas este código QR, te dan un formato físico, pero ya a la entrada te piden que lo llenes de manera digital y si no lo hiciste, hay personal del aeropuerto que te guía para que lo llenes. Por otro lado, te toman la temperatura y ya una vez que llegas al área en donde te revisan tu identificación y tu pase de abordar, eres tú quien debe de poner en la maquinita de registro tu pase de abordar, ya sea que lo traigas físico o digital. En la zona de revisión, en el filtro de seguridad, es en donde más deben de tomar precauciones porque la gente se junta, no vi marcas en el piso y de pronto es muy usual y la verdad es que lo hacemos por costumbre, nos pasamos las charolas y todo, entonces procurar ahí tener el menor contacto posible. Una de mis mejores recomendaciones es que viajen lo más ligeros que puedan. Yo, por ejemplo, traigo mi maleta carry-on y sí, me fue necesario traer mi computadora y obviamente mis cámaras, pero procuren ser ustedes quienes tocan sus objetos. De hecho, la verdad es que en el filtro de seguridad el personal de seguridad hace más ligeras las cosas que como comúnmente pasa. O sea, yo pasé bastante rápido, la verdad. No tocaron mis cosas. Claramente no traigo nada prohibido, no traigo líquidos que rebasen los 100 mililitros, que eso es muy importante. Y fui yo, nada más yo, quien tocó mis cosas. Son muchas tiendas las que están cerradas, como el Duty Free que está aquí atrás de mí. Hay algunas otras de alimentos que sí están abiertas, pero la mayoría están cerradas. ¿Qué les recomiendo? Que ya se vengan desayunados en caso de que su vuelo sea en la mañana o en la tarde, que ya se vengan con la panza llena para procurar comprar lo menos que sea posible. Ya estoy en la sala de abordar y hay un asiento bloqueado, es decir, uno sí y uno no, para guardar esta distancia social. Llegó uno de los momentos más importantes de este video, vamos a abordar. Ahora sí, vamos a subirnos al avión. Les platico. Antes de abordar nos tomaron la temperatura corporal. Esta es una de las medidas que dio a conocer Aeroméxico que harían y sí la cumplieron porque me tomaron la temperatura. Por otro lado, el personal trae guantes para manipular tu pase de abordar y tu identificación. Y pues ahorita ya estamos a un pasito de entrar al avión. Hay bastante gente más de la que me imaginaba en el vuelo. Voy a ver cómo me va. Estamos a punto de subirnos al avión y quiero comentarles algunas cosas importantes, sobre todo el orden del abordaje. A ver, el lineamiento federal dice que las aerolíneas deben de abordar por grupos de 10 personas, pero en este caso no se está respetando porque aquí somos más de 10 personas y pues aquí sé que en estos pasillos de entrada al avión es un poquito complicado poner marcas quizá para que la gente guarde esta distancia social porque pues son pequeños puentes que salen y que conectan tanto al avión como a la sala de abordaje, pero sí pienso que debería de haber personal de la aerolínea aquí diciéndole a la gente que debe de guardar su distancia social porque la verdad es que estamos pegados, o sea, yo estoy tratando de guardar mi distancia social pero cuidándome que las personas de atrás no se me peguen tanto. Le recordamos que durante el vuelo es esencial el uso de cubrebocas, así como mantener sana distancia al momento de acceder a los baños y evitar hacer filas. Una de las mayores dudas que surge entre la gente es si el asiento de en medio en un avión está o no desocupado para guardar la distancia social.
Pero como pueden ver, las aerolíneas esto no lo están considerando. Ninguna aerolínea lo tiene dentro de sus nuevas reglamentaciones porque simplemente no lo consideran por economía, porque no les es rentable. Así que sepan que si van a viajar y el avión está lleno y les toca en medio, como es mi caso, pues no va a haber manera de que se muevan. Los asientos en medio de las aerolíneas no están bloqueados y en este caso el de Aeroméxico no es la excepción. Ya despegamos y uno de los protocolos más importantes es que todos los pasajeros, sin excepción, traigan su cubrebocas. Eso te lo piden desde que te subes al avión y también lo anuncia una aeromoza. También comentan que si tienes algún síntoma, que si te sientes mal, te duele la cabeza, toses, tienes temperatura o no puedes respirar, tienes que avisarles de inmediato. Respecto a los alimentos, esto es algo que no ha cambiado mucho. Deben de ser alimentos empaquetados, embotellados e individuales. Como podemos observar, ya la mayoría de las bebidas que te dan no son como antes, sino que son embotelladas, esta botella, y las galletas o los cacahuates típicos que suelen dar las aerolíneas, en este caso empaquetado. Lo que sí cambió es que las aeromosas cuando pasan traen guantes y su careta, además de su cubrebocas. Los guantes importantes para entregarte estos alimentos. Ahora estoy en el baño y aquí, bueno, pues todo en orden. Lo que se pide es que la gente, si se va a parar, lo haga de manera ordenada y no hagan fila afuera del baño. Les pedimos evitar hacer fila al hacer el uso del baño. Muchas gracias. Y claramente que los aviones tengan lo necesario para lavarte las manos, jabón, agua y papel. Y aquí todo está en orden. Un dato muy interesante es que los aviones tienen filtros EPA. Los filtros EPA son filtros de aire que detienen partículas microscópicas de contaminantes. De hecho, se dice que la eficacia de estos filtros es de 99.9%. ¿Esto qué quiere decir? Que el aire que estamos respirando en el avión todo el tiempo está limpio. Además, el aire de los aviones se emite de arriba a abajo, es decir, no está circulando. Estos filtros EPA son usados en los aires acondicionados de laboratorios, salas quirúrgicas y en los aviones desde antes de la contingencia incluso ya se contaba con estos filtros EPA. Entonces esto es algo que seguramente como viajeros les va a dar tranquilidad de escuchar a la hora de tomar un vuelo. Ha llegado un momento sumamente importante de este viaje. Vamos a desembarcar, ya aterrizamos y observaré qué tan ordenadamente lo hace la gente. Si no es que se juntan mucho, se pegan y respetan en serio la sana distancia o no. Y por otro lado, qué tanto orden pone el personal de la aerolínea para que esto suceda y para que la gente pueda bajar en grupos. Le recordamos llevar consigo todas sus pertenencias. Decirles que la gente bajó de una manera súper ordenada, la verdad. Sí, por ahí hubieron 2 que 3 personas que se juntaron de más, pero en realidad sí, bajaron con mucho orden. Y creo que eso es importante, tener sentido común y respetar la sana distancia. Creo que también está en nosotros los viajeros. Muchas gracias. Ayudar para que todo esto pueda funcionar y podamos estar a salvo. Me hubiera gustado que el vuelo no estuviera tan conglomerado, a lo mejor reducir al 50% la capacidad de los pasajeros. Creo que no todo el mundo está haciendo conciencia de lo que está pasando y pues creo que las personas que se dedican a tomar las medidas de seguridad nos deberían exigir un poco más. En los 13 años que llevo viajando, nunca había sentido una sensación de tanta incertidumbre y miedo al subirme a un avión. El hecho de que me tocara en el asiento de en medio y más a un costado de personas adultas mayores, y el señor que estaba incluso a mi lado estaba bastante nervioso. Y aquí pensé, ¿qué tan viable sería para las aerolíneas poner una zona exclusiva del avión en donde estén los adultos mayores para que ellos al volar se sientan más seguros? El bloqueo de los asientos de en medio no está siendo considerado por ninguna aerolínea por temas de rentabilidad,
Sin embargo, me pongo a pensar que para ninguna empresa o negocio es rentable operar con capacidades reducidas. No importa si eres un restaurante o eres una aerolínea. Mi boleto en Aeroméxico me costó 2,800 pesos. A Adrián, que viajó en una aerolínea de bajo costo, le costó 1,500 pesos. Lo que me deja pensando que si dos personas decidieran viajar juntas, podría ser más beneficioso, si quieren asegurarse de que el asiento en medio va a estar desocupado, pagar entre esas dos personas el asiento de en medio, es decir, absorber ese costo en una aerolínea de bajo costo, claramente, que comprar un boleto con Aeroméxico. Para enfrentar la realidad actual, las personas deben de poner muchísimo de su parte, ser conscientes, guardar la distancia social, cuidarse y cuidar a los demás. La pregunta aquí es si los viajeros están a la altura para enfrentarse a esta realidad actual o no están preparados para ello. Definitivamente es labor de la aerolínea, junto con su personal, de poner las normas, pero también de nosotros como viajeros de cumplirlas. Aeroméxico es la aerolínea estandarte de nuestro país, es muy conocida porque siempre está a la vanguardia, tiene calidad en su servicio y es reconocida por muchos viajeros, pero en la realidad actual tiene un gran reto por delante, y esto es demostrar si vale lo que cuesta. Me encuentro en la reapertura oficial del Parque Xcaret. Vamos a conocer en este video cuáles son los protocolos de bioseguridad que están implementando, pero ya en la práctica, porque el día de hoy llegan sus visitantes y se abren sus puertas de manera oficial a una capacidad del 50%. Yo soy Mariel de Viaje y espero que hayan disfrutado este video, que los haya informado principalmente y sacado de algunas dudas. Si les gustó, denle like y no se pierdan los otros videos de esta serie llamada Los viajes en tiempos de COVID-19. Suscríbanse al canal, me ayudan muchísimo con eso, también dejando sus comentarios en la cajita de descripción y activando la campanita de notificaciones. Recuerden que su opinión para mí ahorita es lo más importante, así que a pesar de que yo estoy viviendo esta experiencia, me interesa muchísimo leerlos. No dejen de escribir sus comentarios. Adiós.